de continuar con el tutorial, te invito a suscribirte al canal apretando el botón rojo y luego hacer clic en la campanita para que seas notificada cada vez que publico un nuevo video tutorial. Hoy continuamos con el abecedario tejido y en esta ocasión vamos a realizar la letra J. Si ustedes quieren saber qué letras ya están publicadas, acuérdense de fijarse debajo del video donde estoy dejando el link correspondiente. Y ahora nos vamos al listado de materiales y después a su ejecución. Vamos a comenzar. Para ello vamos a hacer 25 cadenas. Cuando tengamos las 25 cadenas vamos a comenzar con la primera fila. Vamos a tejer todas las filas con puntos bajos. Vamos a dejar la primera cadena sin tejer y a partir de la segunda cadena comenzamos a trabajar los puntos bajos. De esta forma vamos a seguir tejiendo y cuando terminemos vamos a tener un total de 24 puntos bajos. Terminamos de hacer la primera fila, ahora damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 2, voy a comenzar haciendo una cadena y vamos a trabajar puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Vamos a tejer de esta forma hasta llegar al final de la fila y el último punto lo dejamos sin tejer. Estamos llegando al final de la fila, van a ver que me queda un punto por tejer y sobre ese punto vamos a hacer un aumento. Voy a tejer 2 puntos bajos en el mismo lugar. Hacemos un punto bajo y volvemos a trabajar otro punto bajo en el mismo lugar. Al terminar esta fila vamos a tener un total de 25 puntos bajos. Ahora damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 3, voy a comenzar haciendo una cadena y al comienzo de la fila voy a hacer un aumento. Tejo un punto bajo y vuelvo a trabajar otro punto bajo en el mismo lugar. Y ahora trabajamos puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila y en esta fila vamos a tener un total de 26 puntos bajos. Ahora damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 4, comenzamos haciendo una cadena y en esta fila vamos a trabajar puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior hasta llegar al final de la fila. Llegué al final de la fila 4 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando más filas tal cual hicimos la fila 4 y vamos a tejer hasta llegar a la fila 6. Cuando terminemos de hacer hasta la fila 6 vamos a volver nuevamente. Terminamos de tejer hasta la fila 6, ahora vamos a hacer la fila 7. Voy a dar vuelta el tejido, voy a hacer una cadena y vamos a trabajar 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Doy vuelta el tejido, voy a hacer la fila 8, trabajo una cadena y dejo sin tejer el primer punto bajo, empiezo a tejer sobre el segundo. Hacemos 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Doy vuelta el tejido, voy a hacer la fila 9, voy a tejer una cadena
y vamos a trabajar puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. En total vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Terminamos de hacer la fila 9 y a partir de aquí lo que tenemos que hacer es seguir trabajando más filas tal cual hicimos la fila 9. Les voy a mostrar repetición de fila. Doy vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 10, tejo una cadena y ahora trabajo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. De esta forma hicimos la fila 10 y así vamos a ir trabajando tal cual hicimos la fila 9 hasta llegar a la fila 12. Cuando terminemos vamos a volver. Terminamos de tejer hasta la fila 12, ahora vamos a continuar, vamos a hacer la fila 13, voy a comenzar haciendo una cadena y vamos a tejer 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos y sobre el último punto bajo vamos a hacer un aumento. Voy a tejer un punto bajo y vuelvo a trabajar otro punto bajo en el mismo lugar. Ahora voy a trabajar 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Vamos a dar vuelta el tejido y vamos a hacer la fila número 14. Vamos a trabajar puntos bajos sobre las cadenas, en este caso vamos a tejerlas sobre el revés de la cadena. Esta sería la parte del frente y esta sería la parte del revés. La primera cadena lo voy a dejar sin tejer y voy a empezar a trabajar sobre la segunda cadena. En total voy a tejer sobre las cadenas 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Ahora tejemos sobre los puntos bajos que van a ser 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Terminamos de hacer la fila 14 y en esta fila vamos a tener un total de 14 puntos bajos. Damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 15, voy a trabajar una cadena y lo que voy a hacer es trabajar puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior hasta llegar al final. Llegamos al final de la fila 15 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando más filas tal cual hicimos la fila 15. Vamos a tejer hasta la fila 17, es decir que me están faltando 2 filas. Cuando terminemos vamos a volver. Terminamos de trabajar hasta la fila 17. Ahora damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 18. Voy a tejer una cadena y vamos a trabajar puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Y vamos a dejar sin tejer los 2 últimos puntos bajos. Estamos llegando al final, van a ver que dejé sin tejer los 2 últimos puntos bajos.
Sobre esos puntos vamos a hacer una disminución. Introduzco la aguja sobre el primer punto bajo que sigue, tomo una lazada, saco, dejo en suspenso, vuelvo a introducir la aguja sobre el punto que sigue, tomo una lazada y saco, tengo 3 puntos en la aguja, tomo una lazada y cierro. Hicimos la disminución y de esta forma hicimos la fila 18, damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 19, trabajo una cadena y dejamos sin tejer este punto y pasamos a tejer sobre el punto que sigue. Y ahora continuamos trabajando todos puntos bajos hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila y de esta forma terminamos de trabajar la fila número 19 y ahora lo que voy a hacer es cortar la hebra, cortamos y estiramos. Y de esta manera vamos a trabajar la otra solapa. Cuando terminemos vamos a volver nuevamente. Terminamos de hacer las dos solapas, ahora las vamos a unir con una fila de puntos bajos. Voy a poner una solapa arriba de la otra y vamos a empezar cosiendo desde esta parte. Aquí también vamos a utilizar una aguja más fina para que sea más fácil cruzar la aguja por las solapas. Introduzco la aguja en este lugar. Tomamos la hebra, sacamos, hacemos una cadena y en el mismo lugar vuelvo a introducir la aguja para hacer un punto bajo. Y ahora vamos pinchando, voy a pinchar por una solapa y por la otra solapa. Tomo una lazada, saco y trabajamos un punto bajo. De nuevo introducimos la aguja por una solapa y por la otra. Tomamos la lazada y tejemos un punto bajo. Así continuamos de esta forma. Van a ver que cuesta un poquito, por eso utilizamos una aguja más finita. Bueno, llegamos a la esquina y aquí en este lugar voy a hacer otro punto bajo para poder girar mi tejido para esta parte. Y aquí es fácil porque en ambas partes van a ver que tenemos filas de puntos bajos. Lo que hago es pinchar sobre una solapa, sobre el punto bajo y ahora sobre el punto bajo que sigue de la otra solapa. De nuevo hago lo mismo. Volvemos a repetir, pincho la aguja en el punto bajo que sigue y ahora sobre el otro punto bajo de la otra solapa. Y de esta forma vamos a ir trabajando esta fila de unión. Bueno, voy a tejer hasta llegar a este lugar. Llegamos a este lugar y ahora seguimos tejiendo por esta parte.
Bueno, de esta forma vamos a seguir uniendo con filas de puntos bajos. Van a ver que es muy fácil. Vamos a trabajar por esta parte. Siempre cuando lleguemos a una esquina, en la esquina hacemos 2 o 3 puntos bajos para poder girar. Y así vamos a tejer. En este caso vamos a tejer hasta llegar a este lugar. Cuando lleguemos hasta aquí vamos a volver nuevamente. Tejimos hasta aquí y antes de continuar vamos a empezar a rellenar primero porque si no después va a ser difícil. Aquí tengo el relleno. Vamos a rellenar. Y van a ver que las hebras que me quedan largas las voy escondiendo por medio de la letra. Bueno, ahora continuamos uniendo. Aquí, por ejemplo, se me dificulta dar la vuelta, entonces sobre este punto bajo voy a hacer otro punto bajo, así me permite girar mi tejido. Bueno, ahora vamos a empezar por esta parte, por este lateral. Vamos a ir tejiendo y antes de continuar voy a volver a rellenar porque ya tejí bastante. Entonces si sigo tejiendo más después no voy a poder, entonces ahora relleno un poquito más. Y ahora continúo de nuevo tejiendo por esta parte y así vamos a ir tejiendo y rellenando. Bueno, yo voy a seguir tejiendo, voy a tejer hasta llegar aquí. Cuando terminemos vamos a volver nuevamente. Estamos llegando al final y ahora para terminar lo que vamos a hacer es cerrar esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo que tejimos. Y de esta forma terminamos de hacer esta fila de unión. Vamos a cortar la hebra, voy a estirar y vamos a perder la hebra. Voy a pasar la hebra para el otro lado del tejido, de esta forma. Y ahora voy a ocultar por esta parte. Y ahora lo hago por el centro de la letra. Estiro y ahora cortamos lo que sobra. Y de esta forma terminamos de hacer la letra J. Llegamos al final de este tutorial. Si te gustó esta letra, no te olvides de darle un me gusta y también de dejarme un comentario. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video donde vamos a aprender a realizar la letra K.